Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania, cercanías de Tiro y de Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se prostraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio, un poco extraño, porque sale esta figura del demonio y la respuesta de Jesús que parecen raras. Pero vayamos primero a lo que pasa. Jesús empieza a tener gran fama, tanto que las multitudes empiezan ya a colparse de tal forma que, entre comillas, ha de protegerse de las multitudes. Y así empieza a predicar, nos lo dice aquí, le preparan una barca para que, en vez de sentarse en el suelo, que es lo que hacía normalmente y allí enseñaban, pues se siente en la barca, enseñe desde la barca, si la gente lo pueda oír sin agolparse a él. Es curioso porque se nos habla de todo esto, pero todavía no se nos dice qué enseña. Vamos lentos para eso. Y dice que había curado a tantos, que todos se le echaban encima. Claro, todo esto se nos dice expresamente, no porque no sea cierto, era cierto, Jesús había curado a tantos, faltaría más. Pero en el fondo es simplemente para hacer ver la autoridad de Jesús y dar fuerza a lo que después enseña. ¿Por qué cura Jesús? Pues cura por dos razones. Una, porque se apiada del pueblo, pero otra porque así lo marcaban las profecías para hacernos ver quién era el Mesías. Y el Mesías tenía este poder sanador especial, que en el fondo es el poder mismo de Dios, porque es el Dios hecho hombre. Viene aquí el gran problema. Cura enfermos, saca demonios, pero los demonios le conocen. ¿Hasta qué punto le conocen? No lo sabemos. Algunos dicen que lo conocían menos de lo que parece. Otros que sabían perfectamente quién era. Aquí nos lo dice. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se prostraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Y Jesús les hace callar. Yo supongo que les hace callar porque la gente no lo entendería como lo entendemos nosotros, o lo tendrían que entender de verdad. En aquel momento ser Hijo de Dios, que para nosotros es evidente que quiere decir el Dios hecho hombre. Hijo de Dios es la segunda persona de la Trinidad, pero en ese momento podían interpretarlo de 1000 formas diferentes. Y además lo que menos le interesaba, unos sí, que vieran toda la potencia de Dios y el poder de Dios para creer en él, sí. Pero lo que no le interesaba a Jesús es que lo identificasen, como hicieron muchas veces, con un Mesías político, con un Hijo de Dios al estilo estrictamente davídico que lo ha de liberar de los filisteos, en este caso de los romanos. No quiere eso. ¿Por qué? Porque en el fondo Jesús ha venido a liberarnos ¿de qué? Del auténtico mal. Y el auténtico mal pasa por el demonio. Es el pecado y el pecado que lleva a la muerte. Por eso nuestra conversión no ha de ser una conversión, entre comillas, política, una adhesión a postulados solo sociales, sino ha de ser una conversión a Cristo, a su Evangelio, a la verdad que Él nos trae. Claro que todo eso después llevará a tomar posiciones, tanto a nivel social o a otros niveles, pero no es eso lo importante. Lo importante es la conversión a Cristo,
la fidelidad a Él, porque eso es lo único que de verdad nos abre las puertas a la vida eterna.